Muchos decían que Javier Milei se iba a cagar de miedo en el foro de Davos. Y disculpen por las palabras, pero es que nunca antes un presidente, representante o funcionario de cualquier país le había plantado cara a este foro. Foro donde se planifica una agenda que se pretende aplicar en todo el mundo en base a sus objetivos e intereses. Y vamos a analizar una parte de su mensaje que hizo llorar a progres de todo el mundo, algo que me hizo acordar bastante a Donald Trump. Y ya van a ver por qué, no se apresuren. Porque antes quiero que veamos este video que se grabó durante el viaje a Suiza, país donde se está llevando a cabo este foro. ¿Y por qué? Porque aquí Javier Milei ya nos daba un indicio de lo que iba a decir y hacer en este lugar. Miren. Plantar las ideas, plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. ¿Cuál es ¿qué va a basarse en la exposición del día miércoles? ¿Cuál es el objetivo? Que la libertad es la llave de la prosperidad. ¿Cuál es el sentido de la reunión que estaría se lo lleva a mantener la audiencia del día miércoles? Seguir hablando y dejándole bien claro de la convicción que tenemos en este cambio de rumbo que ha marcado el nuevo gobierno. Muchas gracias. Como vieron aquí, Javier Milei ya nos adelantaba, ya nos decía qué pretendía hacer en el foro de Davos durante su viaje en un avión comercial. Y especifico este detalle porque los que vieron en el anterior video entenderán cuán sobresaliente ha sido este detalle. Pero volviendo al punto, Javier Milei acá nos decía que pues iba a representar las ideas de la libertad y que iba a combatir la Agenda 2030, agenda que pactan los líderes del mundo en este foro. Y dicho y hecho, eso es lo que hizo. Porque pese a que Javier Milei ya adelantó sus planes, muchas personas decían que no lo iba a hacer, que no iba a tener los huevos suficientes para hacerlo. Porque, como les dije, en este foro, si bien se reúnen muchos líderes mundiales, no todos tienen las agallas para decir lo que se trama. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. Cuando Javier Milei habla y cuenta sobre que los socialistas dejaron de insistir con la lucha de clases e idearon una estrategia aparte para contraatacar de otra manera, se refiere a las ideas de Gramsci, a la batalla cultural. Gramsci fue el líder del Partido Comunista de Italia, un intelectual y un político que se vio absolutamente derrotado y fracasado porque la revolución comunista en Italia no se dio. Y es que en esos años, en ese entonces, en Europa, se vivía toda una ola de marea roja de revoluciones comunistas en Rusia, en China, etc. Por ese motivo, Gramsci también quiso llevar a cabo su revolución en su país, en Italia. Sin embargo, eso no se pudo. No se pudo y acabó en la cárcel. Y es ahí donde redacta, estructura toda una estrategia novedosa para la expansión de las ideas colectivistas. Sin embargo, las ideas de Gramsci no son tomadas en cuenta hasta que la Unión Soviética o demás bastiones comunistas caen por su gran fracaso económico. Y es ahí desde donde los socialistas y comunistas pretenden regresar a la lucha, pero a través de la batalla cultural, porque se dieron cuenta que en lo económico nunca ganarían, pero en lo cultural tenían una oportunidad. Y eso es a lo que hace referencia Javier Milei. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. En sencillo, en palabras de Cristiano, a lo que hace referencia es
al feminismo. Yo sé que muchas personas quizá al principio vieron este movimiento con buenos ojos porque consideraron que la lucha feminista era la lucha en defensa a la mujer. Sin embargo, en los hechos, en la práctica, eso terminó siendo solo un eslogan para justificar despilfarros, gastos. Un buen ejemplo de ello fue el Ministerio de la Mujer, donde en Argentina ya no existe, fue eliminado, derogado. Y esto lo comento porque tras la creación de los feminicidios no hicieron más que aumentar. Las políticas, las medidas que aplicaban a veces hasta sonaban ridículas, como pintar banquitos, por ejemplo, y lo peor es el gasto, los despilfarros en plena crisis económica que eran el colmo. Y Argentina no es el único caso. En los demás países de Latinoamérica pasa lo mismo. Y el Ministerio de la Mujer es solo un ejemplo de los tantos que hay que terminan demostrando que las feministas no fueron más que tontas útiles a políticos que pretendían llenarse los bolsillos y que obedecían a agendas como las que se pactan acá. Pero la mal llamada igualdad de género es solamente uno de los objetivos que plantean estos líderes mundiales, porque hay más. Internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme... A ver, antes de continuar, me gustaría hacerles un aporte desde la experiencia propia, y es que yo sé que hay muchas personas que piensan quizá que es muy exagerado decir que esta agenda ha llegado a calar en las escuelas, en las universidades, y que actualmente mi generación, los más jóvenes, estamos impregnados de estas ideas. Pero desde lo personal les puedo contar que yo estaba en un colegio élite de mi país, por así decirlo. Y no quiero sonar presumida ni nada, pero es que para ingresar tenías que pasar por filtros de conocimiento y también te evaluaban psicológicamente. Estos colegios se llaman COAR y estaban financiados por recursos del Estado. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque yo en ese momento no era consciente, pero todos los días me recordaban cuáles eran los principios de la Agenda 2030. Obviamente no los llamaban así, los denominaban Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cuáles son estos? Estos que ven en pantalla son los objetivos de la Agenda 2030. Y no sé si para todos fue así, pero por lo menos a mí me hicieron memorizar cada uno de estos objetivos para aprobar el curso. ¿Qué curso? Bueno, lo que ocurre es que teníamos un curso dedicado únicamente a esto, a cumplir estos objetivos, a cumplir las demandas de la Agenda 2030. Y esta es solo una de las experiencias que tengo y que pude analizar en un futuro, porque como les dije, no fui consciente en ese momento de todo el adoctrinamiento que me estaba cayendo, y creo que así como yo hay más estudiantes, jóvenes, universitarios que tampoco son conscientes, incluso profesores, porque mi profesora tampoco era consciente de que terminaba siendo útil para algunos fines en particular. Por eso les digo, bueno, creo que me he ido mucho del hilo, pero si es que les interesa esto, coméntenme porque tengo muchas más anécdotas que me gustaría compartirles en un futuro. Instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida.
Con estas palabras, Javier Milei hizo llorar a los progres. Y si lo digo, es porque no tuvo reparo en mostrar su rechazo contra el aborto, el feminismo, la mal llamada igualdad de género, el alarmismo climático y la eugenesia, entre otros aspectos. Algo que, como dije, nunca antes un presidente, funcionario o representante del mundo se había atrevido a decir frente a este foro. Y esto cobra mucha mayor relevancia porque lo está diciendo frente a todo el mundo, en un evento internacional con una influencia enorme porque están los líderes del mundo. Es más, ahora mismo Javier Milei es tendencia en Argentina, como ya lo lleva haciendo muchos días, pero también es número 1 en tendencias de Twitter en Suiza, país donde, como dije, se está llevando a cabo este evento. Y esto lo comento para demostrar la influencia que están teniendo sus palabras a nivel mundial, porque el progresismo no es algo que solamente se haya visto reflejado en Argentina, para nada, porque esto ya se había visto reflejado años atrás en Estados Unidos, en países de Europa y recientemente estaba calando en América Latina. Sin embargo, no caló del todo a causa de personas como Javier Milei que no han tenido miedo de decirlo, porque todos esperaban que el presidente de Argentina muestre un discurso políticamente correcto, porque esto es lo que han hecho muchos expresidentes antes, alinearse con los principios que dicta esta agenda y así evitar ganarse presiones. Por eso Javier Milei ha sorprendido. Y esto no es lo único que ha dicho. Hay más cosas que vamos a analizar en el canal próximamente. Así que si les ha gustado este video, déjenme su like, su me gusta, comenten y nos vemos en el siguiente video. Soy Francesca y hasta pronto. Por acá están mis redes sociales si es que quieren conocerme y pues les he caído bien, vayan a seguirme por ahí. Ahora sí, chaucito.